gozarnos hoy. Déjame acomodarme aquí un poco. Gloria a Dios. Grande es su misericordia para nosotros. Déjame mover esto un poquito para el medio. Gloria a Dios. ¿Cuántos se están gozando? Amén. ¿Cuántos se están gozando? Amén. Es un deleite estar en la casa del Señor. Amén. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias. Hoy voy a estar hablando y voy a hacer una oración primero. Si quiere póngase de pie, por favor, para así presentar esta palabra al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, de infinita bondad e infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre, por regalarnos otro día aquí en tu presencia, en tu casa, Señor. Que la palabra que salga de mi boca sea para construir y no para destruir, Señor. Gracias, Padre, por usarme como instrumento, sabiendo y teniendo claro que la gloria solamente es tuya, no de nadie más, Señor. Gracias, Señor, que las personas salgan de aquí liberadas, Señor, con una palabra poderosa, Dios mío. Que salgan de aquí los que están atados, que salgan liberados, Señor, con un corazón nuevo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén. Y voy a predicar hoy bajo el tema de la honra a la gloria. Diga conmigo, de la honra a la gloria. De la honra a la gloria. Y voy a estar hablando hoy, para entrar un poco en contexto, sobre el arca del pacto. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos saben lo que es el arca del pacto? Vamos a ser sinceros, vamos a sincerarnos aquí. ¿Cuántos no saben lo que es el arca del pacto? Amén. Eso está muy bien. Si los visuales podrían buscar una foto del arca del pacto, si pueden, si no está bien, y ponerla en pantalla para tener una idea de lo que es el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre hecho en madera de acacia, una madera muy sólida. El pastor trabajó muchísimos años con madera, y usted sabe que hay madera que es buena, hay madera que no es tan buena, hay madera que es resistente, hay madera de calidad. Y este cofre estaba hecho de madera de acacia y lo revistieron en oro puro por dentro y por fuera. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Era un cofre hecho de madera de acacia que estaba cubierto en oro por dentro y por fuera, y estaba hecho específicamente con las especificaciones que había dado el Señor. Él dijo, mira, hagan un cofre con estas medidas, madera de acacia, etcétera, etcétera. Hicieron el cofre, no sé si está por ahí, hicieron el cofre a la medida que el Señor había dicho. Dentro de ese cofre estaban las tablas de la ley, estaba un frasco de oro lleno de maná, y también estaba la vara de Aarón que había reverdecido. ¿Ok? Dentro de ese cofre estaba la vara de Aarón que había reverdecido, estaba un cofre de oro puro lleno de maná, y también estaban las tablas del pacto, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Ok? Y el arca para el pueblo de Israel, para los que saben y han visto el arca para el pueblo de Israel representaba ¿qué? La presencia del Señor. El arca representaba la presencia del Señor. Para el pueblo de Israel, eso era lo que representaba el arca. Y dice en Éxodos 25:22, dice la palabra de Dios. Esto era cuando Dios le estaba dando las especificaciones. Dice, allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. El arca del pacto, en la tapa tenía 2 querubines que estaban como protegiendo el arca del pacto. Eran de oro puro los querubines, los 2 querubines de oro. ¿Ok? Y luego dice, desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. El arca del pacto representaba para el pueblo de Israel
¿Qué representaba? La presencia de Dios. Míralo ahí. Ahí pueden ver el arca del pacto. Era un cofre hecho en madera de acacia. Tenía un jarrón de oro puro que contenía maná. Tenía la vara de Aarón que había reverdecido y tenía las tablas de la ley. Eso representaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios. ¿Qué? Acontecieron muchísimas cosas con el arca. Muchísimas cosas acontecieron con el arca. Una de ellas es que el arca cae en posesión del pueblo filisteo. Sabemos que Israel en ese momento no estaba en un buen momento. Ellos pierden una guerra con los filisteos y ellos deciden traer el arca al campamento. Ellos dicen: ven acá, si traemos el arca, el Señor nos puede librar de esta. Si tenemos el arca con nosotros, Dios nos va a librar de esta batalla, ¿verdad? En cierto modo, ellos vieron el arca del pacto como un símbolo de que si la tenemos con nosotros, pues entonces Dios nos libra de esta. Si yo ando con Dios, aún yo haciendo todo lo malo, Él me va a librar porque yo ando con Él como quiera. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ellos querían traer el arca y mandan a buscar el arca. Y dice en 1 Samuel 4, capítulo 3, dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Esta era en la guerra anterior, que los filisteos salieron vencedores de esa guerra. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Viene Ofni y Fines con el arca del pacto y la traen al campamento. Ofni y Fines no eran muy santos de la devoción. Ofni y Fines dicen que hacían lo malo, que practicaban lo malo. Eran sacerdotes que eran malvados, que no honraban a Dios, no le tenían temor a Dios. Y dice que traen el arca al campamento y ellos están también ahí con el arca. Y ese día dice que se regocijó Israel tanto de que el arca llegara, porque acuérdate, en su mente ellos dijeron: ya la guerra está ganada, ya el arca está aquí con nosotros, ya el arca llegó, ya estamos felices. Dice que tiraron un grito de júbilo, que los filisteos escucharon en el otro campamento y dijeron: diantre, yo creo que Dios está con ellos. Aleluya. Y dice que sintieron temor. Dice: yo creo que Dios está con ellos. Pero ellos, como quiera, los filisteos tiraron para adelante. Dijeron: vamos a tirar para adelante, olvídate. Y dice que en esa guerra ganan los filisteos. Y no tan solo ganan los filisteos, sino que muere Ofni y Fines, los hijos de Elí, y los filisteos capturan el arca. No funcionó el plan de los israelíes. No funcionó. Ellos creían que porque ellos tenían el arca, Dios le iba a entregar la victoria de ellos como en bandeja de plata. Y habíamos dicho que era un pueblo que no estaba en su mejor momento. Y los filisteos cogen el arca y se llevan el arca. Ahora el problema es doble, porque perdieron la batalla. Ofni y Fines murieron, porque ya estaba escrito, y no tienen el arca. Ahora el problema es 3 veces. Dice que cuando el arca llega al campamento de los filisteos, dice que el arca hizo estragos en el campamento de los filisteos. Muerte, tumores, ratones. Dice que hizo estragos el arca en el campamento de los filisteos, porque los filisteos también estaban viendo el arca como una señal de victoria.
Vencimos al pueblo y nos llevamos el arca a que respete. Pero el problema se agravó más, porque dice que estuvo 7 meses el arca del pacto con los filisteos y dice que hizo estrago, muerte por todos lados. Entonces los filisteos querían pasar el arca como papa caliente. No, llévatela tú. No, que llévatela tú para allá. No, cógela tú. Y entonces el arca traía muerte y muerte y tumores y tumores. Hasta que los filisteos dicen, espérate, vamos a consultar con los sacerdotes, los adivinos, la gente que sabe. ¿Qué hacemos con el arca? Hablaron con los que saben, le dijeron, ¿qué hacemos con el arca? Y ellos le dijeron, entrégala, devuélvala para atrás. Dice que hacen un carro nuevo con 2 bueyes y envían el arca del pacto. Y cabe mencionar que el arca del pacto solamente se podía trasladar como los levitas, en los hombros, no en bueyes, no en carro nuevo, no en el baúl del carro, no en el carretón que está allá atrás en el parking. Se tenía que llevar con los levitas al hombro. Esa era lo que estaba estipulado, que el arca del pacto se tenía que distribuir, mover. ¿Ok? Y dice que envían el arca. Ellos dijeron, si el arca sigue por ir para abajo y no se desvían los bueyes, entonces eso es cosa de Dios. Se fue. Tiraron una ofrenda dentro del arca, hicieron unos tumores de oro, hicieron unos ratones de oro, la pusieron ahí dentro del arca y enviaron el arca. Y dice 1 Samuel capítulo 7, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de un hombre que se llama Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. ¿Para qué? Para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. Y la Biblia especifica luego y dice, pasaron muchos días, 20 años. Y dice que el pueblo de Israel se lamentaba en pos de Jehová. La Biblia dice 20 años. Hay otras versiones que dicen 70 años, hay otras versiones que dicen 40 años. Que estuvo el arca de Jehová 20 años. Y la Biblia no registra nada que pasó en esos 20 años con el arca. El arca estuvo en esa casa de Abinadab como un mueble más. El arca estuvo en esa casa de Abinadab y quizás no le prestaban la atención que tenían que prestarle. El arca estaba en casa de Abinadab y quizás era un estorbo más en casa de Abinadab. Estuvo 20 años en casa de Abinadab. O sea, tú estás 20 años viviendo con la presencia de Dios y la presencia de Dios no tiene ningún efecto. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios se honra. Y cuando tú honras la presencia de Dios, entonces tiene un efecto en tu vida. No le estaban dando el lugar que merecía la presencia de Dios. Porque el arca era un estorbo más. No le hacían caso. El arca no hizo nada. Suerte que el arca no llegó a casa de una boricua. Porque si llega a llegar a casa de una boricua, eso era cloro, le estoy, las bombas esas que antigrisel para limpiarla, para cuidarla, las bombas esas que así, que hacen para limpiar los baños la boricua. Yo me acuerdo, mi mamá era bien bonito, todos aficiados dentro de la casa, a lo que ella limpiaba el baño. Qué bonito recuerdo. La Lilia nos duraba como 2 años después que ella limpió el baño. Por lo menos podemos ver que en los filisteos el arca por lo menos hizo lo malo, ¿verdad? Pero aquí no hizo nada. Aquí dice que el arca no hizo absolutamente nada. Se quedó en esa casa, quizás cogiendo polvo, que habían santificado al hijo para que pudiera cuidarla. Quizás el arca estaba ahí en una esquina, no le hacían caso. Y el arca quizás era una carga más. ¿Sabe por qué? Porque
Hay un dicho que dice que cuando ya no está lloviendo, el paraguas se convierte en una carga para todo el mundo. Y no le hacían caso, pero ¿sabe por qué? Porque donde la presencia no se honra, no hay ningún efecto. Cuando tú no honras la presencia de Dios, no va a haber ningún efecto en tu vida. Porque a la presencia de Dios se honra, a la presencia de Dios se le teme. Y cuando tú le temes a la presencia de Dios, entonces tú vas a ver efecto en tu vida. Eso me acuerda a la casa de Puerto Rico, que había una Biblia abierta. Tenían una Biblia abierta en el coquetero, en la mesita de noche. Era una Biblia abierta. Entonces en esa casa se hacía todo lo malo. Bebían, escuchaban música mundana, hablaban malo, tiraban rayos y centellas. Pero ellos creían que como tenían la Biblia abierta ahí, no, la presencia de Dios está aquí en esta casa. No tiene ningún efecto la presencia de Dios. Él no habita ahí donde no le dan el lugar que Él merece. Él no habita donde no le dan el lugar que Él merece. Ya estamos entendiendo, ¿verdad? Porque la presencia de Dios se honra. A la presencia de Dios se le teme. Hay que tener temor por la presencia de Dios. Ya no hay temor por la presencia de Dios. Ya no le tememos a la presencia de Dios. Dice que llega David mucho tiempo después, y David decide entonces buscar el arca. Y dice que David decide buscar el arca. David está nuevo, está nuevecito ahí está un rookie. Y dice que busca, y dice que prepara 30,000 hombres. Corillo terrible para buscar el arca. Vamos para allá a buscarla. Y dice que preparó un carro nuevo, otra vez de nuevo, dice la Biblia, y prepara un carro nuevo. Así mismo como el carro nuevo que hicieron los filisteos, así mismo dice que David prepara un carro nuevo con 2 bueyes, y bueno, vamos a buscar el arca. Pues quizás David no sabía. Y entonces buscan el arca allá a casa de Abinadab. Y dice que cuando van de camino, un camino como el de la Cumberland, para que lo están arreglando ahora, dice que los bueyes tropezaron. Una versión dice que tropezaron, otra versión dice que los bueyes se sacudieron, otra versión dice que Usa estaba atrás como que ahuyentándolos y ellos como que se aristaron. Pero la cuestión es que el arca dice que se va a resbalar porque los bueyes tropiezan, y Usa extiende su mano para salvar el arca de que no se cayera. Valga la aclaración que el arca llega a casa de Usa ¿hace cuánto? Hace 20 años. Quizá Usa era un muchacho cuando llegó el arca ahí. Y dice que le extiende su mano para salvar el arca y ¡pum! Cayó muerto. Y yo leo y digo, wow, qué impresionante. Porque David Usa tenía una buena intención. Pero iglesia, Dios no está hecho de buenas intenciones, Dios está hecho de buenas acciones. Aleluya. Hay que accionarse, no tener buenas intenciones. Hay que tener una buena acción con la presencia de Dios. Y una de las cosas que le pasó a Usa fue la familiarización. Él conocía el arca. Él se había criado con el arca. Él estaba familiarizado con el arca. Y cuando tú te familiarizas con lo sagrado, tú no puedes ver más allá. No te familiarices con lo sagrado. Lo sagrado es sagrado y punto. Y él estaba familiarizado. Él dijo, bueno, déjame salvarla, ¿verdad? Porque él no le encontraba nada malo. Él tenía una buena intención. Pero Dios no está hecho de buenas intenciones. Dios está hecho de buenas acciones. Aleluya. A veces estamos familiarizados y no nos damos cuenta.
A veces estamos familiarizados y no nos damos cuenta que tenemos la misma presencia del Señor en nuestra casa y no tiene ningún efecto porque no le damos el lugar que merece. Porque estamos familiarizados con ella. Estamos familiarizados los domingos de culto. Es una rutina para nosotros. Nos bañamos, nos vestimos, venimos, cantamos y nos vamos. Puede estar pasando la presencia de Dios en el culto y nos quedamos. En vez de entrar en la presencia de Dios con Él, no, miramos desde lejos qué es lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque estamos familiarizados con ella. Puede estar el poder de Dios moviéndose y nosotros mirando. Ahí es que tú dices, diablo, me di cuenta que Chick-fil-A está cerrado los domingos. Yo que iba para allá después de la iglesia a comer. Porque hay un mover grande de la presencia de Dios, pero tú no te das cuenta porque estamos familiarizados con ella. Y la familiarización te ciega. La familiarización no te hace ver más allá. La familiarización te hace que la gloria de Dios y que la presencia de Dios no tenga efecto. Porque estamos familiarizados. Dilo conmigo, familiarizados. La familiarización te priva de gozarte de la presencia de Dios. Porque es normal. Es normal, estamos familiarizados con lo normal. Familiarización. Estamos familiarizados con no venir a las escuelas bíblicas. Estamos familiarizados con no venir a las escuelas bíblicas. Es algo normal. Estamos familiarizados con eso. Es que es un sacrificio los días de semana para mí. O sea, tú me estás diciendo que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no es más importante que el sacrificio tuyo. Él que murió por ti y por mí, que fue sacrificado. O sea que tu sacrificio es más importante que el de Él. Santo eres Dios. Familiarizados. Tú le vas a hablar del sacrificio a Abraham, que iba a sacrificar a su hijo por Dios. ¿A quién tú le vas a hablar de sacrificio? ¿A quién? No se puede poner en excusa el sacrificio. Usa otra. Aleluya. Por eso a veces tú vienes a la iglesia, el pastor tira una palabra poderosa y tú estás como si nada. El pastor invita a un profeta, el profeta dice aleluya, decimos gloria a Dios, amén, brincamos para arriba, saltamos, porque tú estás familiarizado con el pastor. Santo. El pastor te dice lo mismo que te dijo el profeta, pero lo del pastor no tiene ningún efecto en tu vida porque tú estás familiarizado con el pastor. Es la misma palabra. La misma que te dijo el profeta, te la dice el pastor aquí todos los domingos. Pero tú estás familiarizado con tu iglesia, con el pastor. La familiarización te priva de tener la experiencia con la presencia de Dios. Pero no todo es malo. Tranquilo, ahora que voy a empezar a predicar. No se termina ahí. Dice que después que Usa cae al piso, dice que David siente temor. Y dice, espérate, ¿qué voy a hacer ahora? Porque estamos trasladando esta arca. Usa cayó ahí reventado en el piso. Y entonces dice que siente temor y dice, espérate, no la voy a llevar a casa, porque dice la Biblia que estaban trasladando el arca a casa de David. Él dice, no la voy a llevar, porque la furia del Señor está con nosotros. Se molestó cuando vieron a Usa. Y dice segunda de Samuel 6:10. Segunda de Samuel 6, capítulo 10. El que lo tenga, dígame. Capítulo 2 de Samuel 6:10. Capítulo 6, versículo 10 y 11. Quiero que lo lean. Que lo tengan ahí, por favor. Segunda de Samuel,
Capítulo 6, perdón. Versículos 10 y 11. Amén. Amén. Dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obededón Geteo, una que estaba allí en el camino. Y dice abajo: y bendijo Jehová a Obededón y a toda su familia. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses. ¿Cuánto estuvo en casa de Abinadab? 20 años. Y dice: estuvo 3 meses en casa de Obededón, y Jehová bendijo a Obededón y a toda su familia. Si fuera Obededón, Obededón sabía lo que había pasado con el arca. Si fuera Obededón, Obededón lo hubiera dicho a David, como tremendo boricua: no, papi, para que no la traigas. ¿Tú la vas a traer para casa? No, para casa no. Después que pasó todo lo que pasó, tú la vas a meter en casa. ¿Qué mami? Aquí no, llévatela para otro lado. Y yo creo que cualquiera de nosotros hubiera dicho lo mismo. No, aquí no. No, aquí yo no la quiero. Será que si yo ya uso como caer patas arriba, entonces tú la vas a decir: ay, que mami, la vas a traer para casa tú. Pero fue lo contrario, porque Obededón sabía que esa era la presencia de Dios. Obededón dijo: tráemela para acá, que yo le voy a dar el lugar que se merece. Tráemela para acá, que yo la voy a honrar. Tráemela para casa, que yo le voy a dar el lugar que ella merece. Tráela, dijo: tráela, no te preocupes, que aquí se le va a dar el espacio que ella merece. Yo no sé si tú me estás entendiendo, iglesia. Pero si tú le das a la presencia de Dios el lugar que se merece, tú y tu casa serán bendecidos, como fue bendecido Obededón y su familia. Dice que no tan solo Obededón, sino que su casa fue bendecido. Si tú honras la presencia de Dios, si tú le temes a la presencia de Dios, si en tu casa la presencia de Dios tiene el lugar que pertenece, tú y tu casa serán bendecidos. No tan solo tú y tu casa serán bendecidos. Tus hijos, tu matrimonio, tu esposo, tus nietos, toda tu descendencia será bendecida. Poderoso eres Dios. Dice 1 Samuel 2:30. Dice: yo honro a los que me honran, y los que me desprecian son echados por poco. Lo dice la palabra. Obededón supo honrar a Dios. Obededón dijo: tráela para acá, que yo le voy a dar el lugar que merece. Yo sé que esa es la presencia de Dios. Porque si tú honras la presencia de Dios, tú no vas a estar ready para todas las bendiciones que van a caer sobre tu casa. Aleluya. Si tú honras la presencia de Dios, las bendiciones que van a caer sobre tu casa son muchas. Si tú honras a Dios, tu casa va a ser testigo de lo maravilloso que es el Señor. Sí, Señor. Si tú honras la presencia de Dios, no es si tengo la intención de honrar la presencia de Dios. No es que Dios conoce mi corazón, Él sabía que yo iba a ir para la iglesia, pero no fui. No, es si tú honras la presencia de Dios. Si no, pregúntale a José, que dice que José estaba en la cárcel. Dice que todo lo que tocaba lo prosperaba. Si tú honras la presencia de Dios, tú aún pasando la circunstancia en la que tú estés, todo lo que tú toques lo vas a prosperar, porque tú sabes honrar la presencia de Dios. Si no, pregúntale a los 3 jóvenes, los que no quisieron adorar. Ellos honraron la presencia de Dios. Así nos salve o no nos salve, no tan solo lo honraron, sino que le desafiaron. Así nos salve o no nos salve, no vamos a doblar.
Le dijeron al rey: haz lo que tú quieras. En pocas palabras. Pero no lo vamos a hacer. A un rey, tú decirle eso. A mí me paró el guardia ahorita, yo estaba así. Imagínate a un rey, tú decirle: papi, si Dios nos salva o no nos salva, no lo vamos a doblar. Como dice por ahí, brega con esa. Ellos honraron la presencia de Dios. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Es que entre tú y Dios no debe haber espacio ninguno. Dios es el primero en tu vida. Dios no puede esperar a que tú hagas lo que tienes que hacer para después venir a la casa de Él. Dios no puede esperar a que tú termines de hacer lo que tú hagas para entonces servirle. Entre tú y Dios no puede haber espacio. Dios es el primero y punto. Gloria. Dios es el que guía tu camino. Dios es el que toma las decisiones en tu vida. Gracias, Señor. Dios no es el que cuando yo pueda. No, Dios no es eso. Dios tiene que ser tu camino. Dios tiene que ser la cabeza de tu casa. Aquí no se toman decisiones si no hablamos con Dios primero. En esta casa no nos movemos si no hablamos con Dios primero. Santo. Honra la presencia de Dios. Hay que honrar la presencia de Dios. Dios tiene que ser tu amparo y tu fortaleza. Y cuando tú pones a Dios primero, la gloria de Dios se va a manifestar sobre tu vida grandemente. Ya los músicos pueden venir. La gloria de Dios se va a manifestar sobre tu vida grandemente. Dice que bendijo a Obededón y a toda su familia, a su casa, en tan solo 3 meses. Era el mismo Dios, era la misma arca, era la misma presencia, pero en 2 casas diferentes. Yo abro el altar y hago un llamado para aquellos que quieren decir: yo no quiero vivir en casa de Abinadab. Mi casa no es la casa de Abinadab. En mi casa se honra la presencia de Dios. En mi casa le tememos a la presencia de Dios. En mi casa se hace lo que diga Dios, porque Dios es primero. Yo no pongo a Dios segundo en mi casa. Yo no le digo a Dios: espera. No. Dios es primero. Buscando esa iglesia que diga: ya yo no quiero vivir en casa de Abinadab. Yo no pertenezco a casa de Abinadab. Yo quiero estar en casa de Obededón. Yo quiero honrar a Dios. Sí, lo he echado por poco algunas veces. Sí, lo he ignorado algunas veces. Sí, el ahorro de mi vida me hace no honrarlo, no verlo, no darle el lugar que se merece la presencia de Dios. Pero yo me comprometo que de hoy en adelante la presencia de Dios será honrada en mi casa. Aleluya. Yo me comprometo que la presencia de Dios va a tener el lugar primero en mi casa. Porque Obededón supo tener el temor de Dios. Obededón supo tener el temor de Dios. Necesitamos ese primer amor. Necesitamos volver al primer amor donde honrábamos la presencia de Dios. Iglesia, despierta. Necesitamos la presencia de Dios con nosotros. Por eso es que dice: sin mí nada puedes hacer. Porque necesitamos la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Santo. Aleluya. Cuando tú pones la presencia de Dios primero, tú vas a ver cómo tu matrimonio se endereza. Gloria. Pero hay que tener la presencia de Dios primero. Yo quiero una iglesia que diga: yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu presencia. El altar está abierto.
El altar está abierto para aquellos que dicen: yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu presencia, Señor. Yo quiero honrarte como te honró Obed-Edom. Yo quiero darle el lugar a la presencia que merece como se lo dio Obed-Edom. Dios bendiga a esta dama. Una iglesia que diga: Dios mío, perdóname, porque los ajetreos de la vida me han hecho descarrilarme un poco y no valorar el sacrificio que tú has hecho en mi vida. Porque a veces no veo de dónde Dios me sacó. A veces no veo lo que Dios hizo conmigo. Perdóname, Señor. Aquí hay personas, hace mucho tiempo que Dios está llamando, que Dios le está diciendo: dame más. Dame más de ti, dame más. Y seguimos normal porque estamos familiarizados. Y no podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida porque estamos familiarizados. Y Dios te dice: dame más. Quiero más de ti. Quiero más de ti. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Sigue caminando. Que quizás tú no lo ves, pero ya yo vi tu victoria. Gloria. Ya yo la vi hace tiempo. Tú no la estás viendo, pero ya yo la vi. Sal de la zona de confort. Sal de la zona de confort ya. La zona de confort es como la familiarización. No nos deja ver la presencia de Dios obrando en nuestra vida. Y cuando honramos la presencia de Dios, algo sobrenatural va a pasar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu descendencia. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Dile: Señor, yo voy a guardar tu presencia. De hoy en adelante yo voy a guardar tu presencia. Yo le voy